En la clase de hoy vamos a hacer un ejercicio de audiocomprensión con esta historia muy interesante. Dime, ¿es difícil para ti entender a los hispanohablantes cuando te hablan en una conversación? Lo que tienes que hacer para mejorar tu comprensión auditiva en español es hacer ejercicios de escucha. Y es exactamente lo que vamos a hacer en la clase de hoy. ¿Puedes comprender esta historia que voy a contarte? Muchos de mis estudiantes de español practican muchísimo escribiendo o leyendo en español y cuando están viendo una película o una serie en la televisión o también inclusive videos aquí en YouTube, lo que hacen es poner los subtítulos para poder comprender. Y hay un problema con usar subtítulos o solamente leer en español. Este es un proceso visual. Estás usando los ojos para poder comprender el español y cuando los hispanohablantes están hablando contigo en una conversación, ese es otro proceso diferente, es un proceso auditivo. Entonces tenemos que mejorar tu habilidad para poder escuchar el sonido y hacer las conexiones entre tus oídos y tu cerebro para que puedas entender cuando los hispanohablantes te hablamos en una conversación. Por lo general vas a escuchar un audio varias veces, tienes que relajarte, intentar comprender y luego de la primera vez de escucharlo podemos analizar el texto, entonces tú puedes empezar a comprender las estructuras, diferente vocabulario y agregarlo a tu español. Y bueno, es exactamente lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Hola, soy Brenda Romagnolo, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar, allí tienes toda la información. Tienes la historia para llenar los espacios en blanco, los ejercicios, las respuestas y también la traducción de la historia que voy a contarte hoy y las diferentes frases que vamos a analizar. Te dejo el link en la descripción del video. Lo bueno también de hacer ejercicios de escucha es que aprendemos español con historias. Con historias significa aprender español o estructuras en contexto. Las historias son una forma muy buena de mejorar tu vocabulario, de aprender estructuras y frases nuevas y de ver el uso del lenguaje en contexto. ¡Alerta! No vas a comprender absolutamente todo el 100% la primera vez. Lo importante es concentrarte, relajarte y ver si puedes comprender la historia en general. ¿Puedes escuchar o entender qué pasó? ¿Cuál es la idea clave de la historia? Bueno, ¿cómo va a funcionar la clase de hoy? Es muy simple. Te voy a contar una historia. Sí, en la parte número 1 vas a escuchar la historia y solo tienes que escucharla. No vamos a tener subtítulos, no vamos a detenernos para analizar la historia, no va a haber traducciones, solo vas a escuchar. Pero no te preocupes porque vamos a volver a escuchar y luego vamos a tener los subtítulos para que puedas entender la historia completamente. En la parte número 2 vamos a volver a escuchar la historia, pero va a haber algunas secciones que tienes que llenar los espacios en blanco con lo que escuchas. Lo puedes hacer en las notas de la clase o aquí en la pantalla. Te dejo el link con las notas en la descripción del video. Luego vamos a ver las respuestas correctas. Y en la última parte de la clase de hoy, en la parte número 3, vamos a analizar esta historia, vamos a ver algunas estructuras, frases útiles, expresiones y vocabulario interesante de la historia de hoy. ¿Estás listo? Muy bien, vamos. Parte número 1, escucha esta historia fascinante que tengo para ti. Relájate y disfruta de la historia. ¿Puedes comprender? Mi amigo Juan era un fanático de los deportes y siempre estaba dispuesto a probar nuevas disciplinas. Un día
decidió unirse a un equipo de fútbol local. Pero a pesar de su entusiasmo, Juan no tenía mucha experiencia jugando al fútbol. Durante su primer partido, Juan estaba tan entusiasmado que no prestó atención a su posición en la cancha. En un momento de confusión, uno de sus compañeros del equipo le pasó el balón, la pelota, y Juan estaba que no lo podía creer. Su sueño de ser tan grande como Messi, de alcanzar la gloria y trascender a la fama mundial, por fin podía hacerse realidad. Y empezó a correr a toda velocidad con el balón y anotó un gol. ¡Golazo de Juan! ¡Golazo! Juan empezó a correr por la cancha con sus brazos abiertos, dando saltos y celebrando a lo grande. De repente, notó que ninguno de sus compañeros compartía su felicidad. Todo lo contrario. Sus compañeros y los jugadores del otro equipo estaban atónitos. Juan, sin darle demasiada importancia, siguió con sus festejos por la cancha. Finalmente, uno de sus compañeros se acercó a él y le explicó la situación. Juan había corrido en la dirección contraria y el gol que hizo no fue en el arco del equipo adversario. Juan se rió de su vergonzosa equivocación y se unió a la risa colectiva de todos los presentes. A partir de ese momento, su equipo empezó a llamarlo cariñosamente como Juan el gol en contra. Siempre recuerdan esta historia y creo que lo que podemos rescatar de esta anécdota es que a veces los errores más embarazosos pueden convertirse en los momentos más memorables y divertidos de nuestras vidas. ¡Fabuloso! ¿Pudiste comprender la historia? No te preocupes. Vamos a escucharla nuevamente en la parte número 2. Tienes que escuchar y llenar los espacios en blanco. Mi amigo Juan era un fanático de los deportes y siempre estaba dispuesto a probar nuevas disciplinas. Un día decidió unirse a un equipo de fútbol local. Pero a pesar de su entusiasmo, Juan no tenía mucha experiencia jugando al fútbol. Durante su primer partido, Juan estaba tan entusiasmado que no prestó atención a su posición en la cancha. En un momento de confusión, uno de sus compañeros del equipo le pasó el balón, la pelota, y Juan estaba que no lo podía creer. Su sueño de ser tan grande como Messi, de alcanzar la gloria y trascender a la fama mundial, por fin podía hacerse realidad. Y empezó a correr a toda velocidad con el balón y anotó un gol. ¡Golazo de Juan! ¡Golazo! Juan empezó a correr por la cancha con sus brazos abiertos, dando saltos y celebrando a lo grande. De repente, notó que ninguno de sus compañeros compartía su felicidad. Todo lo contrario. Sus compañeros y los jugadores del otro equipo estaban atónitos. Juan, sin darle demasiada importancia, siguió con sus festejos por la cancha. Finalmente, uno de sus compañeros se acercó a él y le explicó la situación. Juan había corrido en la dirección contraria y el gol que hizo no fue en el arco del equipo adversario. Juan se rió de su vergonzosa equivocación y se unió a la risa colectiva de todos los presentes. A partir de ese momento, su equipo empezó a llamarlo cariñosamente como Juan el gol en contra. Siempre recuerdan esta historia
Y creo que lo que podemos rescatar de esta anécdota es que a veces los errores más embarazosos pueden convertirse en los momentos más memorables y divertidos de nuestras vidas. ¡Estupendo! Ahora vamos a ver las respuestas correctas. Vamos a volver a escuchar la historia. Puedes seguirla con la mirada. Mi amigo Juan era un fanático de los deportes y siempre estaba dispuesto a probar nuevas disciplinas. Un día decidió unirse a un equipo de fútbol local. Pero a pesar de su entusiasmo, Juan no tenía mucha experiencia jugando al fútbol. Durante su primer partido, Juan estaba tan entusiasmado que no prestó atención a su posición en la cancha. En un momento de confusión, uno de sus compañeros del equipo le pasó el balón, la pelota, y Juan estaba que no lo podía creer. Su sueño de ser tan grande como Messi, de alcanzar la gloria y trascender a la fama mundial, por fin podía hacerse realidad. Y empezó a correr a toda velocidad con el balón y anotó un gol. ¡Golazo de Juan! ¡Golazo! Juan empezó a correr por la cancha con sus brazos abiertos, dando saltos y celebrando a lo grande. De repente, notó que ninguno de sus compañeros compartía su felicidad. Todo lo contrario. Sus compañeros y los jugadores del otro equipo estaban atónitos. Juan, sin darle demasiada importancia, siguió con sus festejos por la cancha. Finalmente, uno de sus compañeros se acercó a él y le explicó la situación. Juan había corrido en la dirección contraria y el gol que hizo no fue en el arco del equipo adversario. Juan se rió de su vergonzosa equivocación y se unió a la risa colectiva de todos los presentes. A partir de ese momento, su equipo empezó a llamarlo cariñosamente como Juan el gol en contra. Siempre recuerdan esta historia y creo que lo que podemos rescatar de esta anécdota es que a veces los errores más embarazosos pueden convertirse en los momentos más memorables y divertidos de nuestras vidas. Genial. Ahora llegamos a la parte número 3. Vamos a analizar esta historia y vamos a ver algunas frases, expresiones y vocabulario útil que podemos aprender de esta historia. Lo primero que quiero que analicemos es cuando digo era un fanático de los deportes. Ser fanático de algo significa que es algo que te gusta mucho. Ser fanático de, por ejemplo, puedes decir, Juan era fanático de la música rock, o era fanático de los deportes, era fanático de aprender español. Es una buena expresión para decir cuando algo te gusta mucho. Otra expresión interesante es estar dispuesto a. Estar dispuesto a. Decíamos, Juan siempre estaba dispuesto a probar nuevas disciplinas. Estar dispuesto a hacer algo es una estructura, una frase que usamos muchísimo en español. Estar dispuesto significa estar disponible o siempre tener una buena actitud para hacer algo. Y qué interesante la palabra disciplina. Una disciplina significa un área de algo que te gustaría hacer o que quieres hacer. Quiero que prestes atención aquí cómo empezamos a contar la historia. Cuando digo un día, one day, aquí podemos ver que yo estoy contándote la historia y empiezo por decirte qué pasó. Aquí tú empiezas a prestar atención porque dije un día y tú piensas, oh, ok, ahora empieza la historia, algo va a pasar. También decíamos unirse a un equipo de fútbol. Unirse. Unirse es una buena forma de decir to join. También otros verbos que podemos usar es sumarse,
unirse, sumarse o registrarse. Por ejemplo, si eres parte de mi programa de Spanish Fluency Club, puedes decir, voy a registrarme o voy a sumarme al programa de Brenda, por ejemplo, ¿no? En el caso de Juan, él se sumó o se unió al equipo de fútbol. Otra frase avanzada que tenemos aquí es a pesar de. A pesar de, que significa sin importar o sin darle importancia. Decíamos, a pesar de su entusiasmo, aquí vamos a contrastar, vamos a decir que por más que él estaba dispuesto y tenía mucho entusiasmo, no tenía mucha experiencia. Sería como también un sinónimo para decir si bien. Otra frase interesante es prestar atención. Prestar atención. Es un chunk que quiero, una frase hecha que quiero que aprendas. Prestar atención. Presta atención. ¿Me prestas atención? Juan no estaba prestando atención. Juan no estaba prestando atención a su posición en la cancha. ¿Qué significa la cancha? Aquí tenemos un poco de vocabulario de fútbol, ¿verdad? Tenemos fútbol, el equipo de fútbol, unirse al equipo, es una disciplina y ahora estamos diciendo la cancha. La cancha es el lugar donde se juega el fútbol. Sería como en inglés, creo que es the field, the soccer field. Seguimos con vocabulario de fútbol, tenemos el balón. El balón es, en Argentina le decimos la pelota. En Argentina es la pelota, pero por ejemplo en México es más común decir el balón. Y aquí tenemos la siguiente, una expresión muy interesante. Estaba que no lo podía creer. Es una expresión que usamos en español para decir no lo podemos creer. Es algo que ni nosotros mismos podemos ver que está pasando. Ser tan grande como, mira esta comparación aquí, el sueño de Juan era ser tan grande como Messi. Si yo quiero hablar español tan bien como Brenda o quiero ser tan grande como Messi. Aquí está muy bueno el uso del comparativo, no decir tan más adjetivo como otra persona. Y luego otra expresión interesante es cuando decía la historia trascender a la fama mundial, ¿no? Trascender. Esa es una buena palabra, ¿no? Para sonar más avanzado en tu español. Seguimos con el vocabulario de fútbol y tenemos que Juan anotó un gol. Podemos decir hacer un gol, anotar un gol o también meter un gol. Hacer un gol, meter un gol o anotar un gol. Es como decimos to score a goal. Y mira aquí cómo hacemos un gol. El gol es el sustantivo y luego podemos decir un golazo. Golazo, estamos haciendo aquí un aumentativo. Estamos agregando golazo a gol para hacerlo más grande, para hacerlo muchísimo más grande. Entonces, un gol es un gol, un golazo es un muy buen gol. Si escuchas partidos de fútbol en español, vas a escuchar que los comentaristas siempre dicen golazo de Messi, que significa que es un muy buen gol. Luego decíamos que Juan estaba celebrando a lo grande. Hacer algo a lo grande significa mucho, hacerlo en exceso, con mucho entusiasmo, celebrando muchísimo en este caso. Estaba celebrando a lo grande. De repente es otra frase que quiero que notes en la historia. Estamos contando la historia. Yo te dije un día, estoy atrapando tu atención con un día y luego, un poco más tarde en la historia, digo de repente. Y aquí vuelvo a captar tu atención porque digo algo acaba de suceder. Hay un contraste, presta atención. Esta es una muy buena frase para usar cuando cuentas una historia en español. Todos los jugadores del equipo estaban atónitos. ¿Qué significa atónito? Estar atónito significa como speechless, no poder decir nada. Estaban choqueados, estaban paralizados. Eso significa estar atónito o quedarse atónito. Tenemos el femenino atónita también. Juan sin darle demasiada importancia. Darle importancia es una frase también muy común en español, es darle importancia a algo. Sin darle importancia o sin darle demasiada importancia.
significa sin prestar atención. Seguimos con el vocabulario de fútbol. ¿Qué es el arco? El arco no es lo que tienes que defender y lo que tienes que atacar. Tienes el arco del equipo contrario y el arco de tu equipo, ¿verdad? ¿Qué significa el equipo adversario? El adversario es el otro equipo. Entonces el arco del equipo adversario es el arco en el que tú tienes que meter o anotar un gol. Quería también hacerte prestar atención a estos dos adjetivos similares. Uno es vergonzoso o vergonzosa y embarazoso, embarazosa. Vergüenza es el sustantivo, ¿no? Tengo vergüenza, ¿sí? Soy tímido, tengo vergüenza. Vergonzoso y embarazoso son sinónimos. También teníamos esta expresión, la risa colectiva. ¿Qué significa colectivo, no? Como una risa colectiva. Significa que de todas las personas que estaban allí. Esa es la risa colectiva de todo el mundo. Luego decíamos que el equipo empezó a llamar a Juan cariñosamente. Llamar a alguien cariñosamente es usar un apodo. ¿Sabes lo que es un apodo? Es un nombre, como un nickname, como llamas tú a una persona cariñosamente. Y aquí tenemos Juan, el gol en contra. Este es vocabulario de fútbol. Hacer un gol en contra significa que tú hiciste un gol a tu equipo. También me gustó la expresión lo que podemos rescatar. Cuando tú quieres decir que, bueno, de esta situación o de una mala situación, podemos rescatar lo que podemos rescatar de esta experiencia, que significa lo que podemos aprender. Y la última palabra que quiero que veamos es anécdota. Anécdota es una historia, algo que tenemos para contar, una experiencia de nuestras vidas. ¿Te gustó la clase? Si te gustó, dale un like. Recuerda suscribirte si eres nuevo por aquí. Y si quieres mejorar tu español conmigo, si quieres que yo sea tu profesora de español, te invito a mi programa The Spanish Fluency Club. Tienes una clase exclusiva conmigo todas las semanas, clases en vivo, y también todas las semanas tienes acceso a las clases grupales de conversación. Todo eso en mi programa. Te dejo más información en la descripción del video. Muchísimas gracias por acompañarme en la clase de hoy. Dime si te gustó la clase en los comentarios y nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós, hasta luego.